27. Como estaba planeado, Revan, Mitra, Scourge y T3-M4 dejaron la cueva al amanecer, aunque amanecer en Romun Cass era un término con poco significado. Las nubes negras de la tormenta bloqueaban completamente el sol y el cielo solo era marginalmente más claro de lo que lo había sido durante la noche. Una llovizna constante cayó sobre ellos cuando subieron al deslizador. Viajaron en silencio, todos ellos preparándose a su propio modo porque sabían que se avecinaba. Mitra había entrado en lo que Revan llamaba su trance de guerrera. Estaba sentada, quieta y derecha, con los ojos concentrados en la nada mientras miraba directamente delante. Él lo había visto muchas veces durante la guerra contra los mandalorianos. Antes de cada batalla mayor, ella intentaba concentrar sus emociones, limpiándose de todo miedo y odio, por miedo a que la violencia inminente la arrastrara al lado oscuro. Ella creía que podía transformarse en un conducto perfecto para la fuerza, un arma incorruptible de luz. Revan ya no estaba seguro de que tal cosa fuera posible, pero no le dijo nada a Mitra por miedo a alterar su rutina. Con sus recuerdos restaurados, Revan recordó que él también se había aferrado una vez a un grupo de rituales antes de cada batalla. Miraba a su reflejo en el espejo, con su cara cubierta por su máscara, mientras recitaba el código Jedi una y otra vez hasta que las palabras parecían fusionarse, con su significado perdido en la repetición rítmica de un mantra. En aquellos días, había creído que esto le protegería del lado oscuro, pero ya no tenía tales ilusiones. Era más viejo y más sabio. Comprendía que los dos lados de la fuerza estaban más íntimamente entretejidos el uno con el otro de lo que los Jedi y los Sith admitirían jamás. Él había aprendido a equilibrarse en el borde de la navaja entre ellos, utilizando los lados luminoso y oscuro para obtener fortaleza. Sin embargo, a pesar de lo mucho que habían cambiado las cosas, todavía sentía los viejos atisbos de gloria cuando comenzaron, un débil eco de la impetuosidad de la juventud que había hecho que desafiara al Consejo y liderara a sus compañeros Jedi en la guerra tantísimos años antes. Incluso, T3 estaba extrañamente sojuzgado con la gravedad de la situación, pensando tanto sobre el astromecánico como sobre sus compañeros orgánicos. Revan sabía que no tenía que preocuparse por Mitra o por el droide leal. Scourge, sin embargo, era otra cuestión. La conversación que habían tenido durante la noche dejaba pocas dudas de que el Sith estaba preocupado. A diferencia de los Jedi, no había pasado la vida preparándose para esto. El concepto del autosacrificio venía fácilmente para aquellos que caminaban por el camino de la luz. Incluso aunque ocasionalmente se quedaba en el lado oscuro, Revan todavía abrazaba la nobleza de la idea. Para el Sith, sin embargo, no existía la idea de una muerte noble. Scourge comprendía el concepto del sacrificio, pero solo cuando se trataba de sacrificar a otros. Le había enseñado el valor de la supervivencia por encima de todo lo demás. Incluso, su disposición a unirse a Revan y a Mitra estaba impulsada por su deseo de autopreservación. Al final, quería la victoria por su propio bien y no por el bien de otros. Quizás no había una ilusión más grande de la diferencia entre el lado luminoso y el oscuro, y Revan sabía que eso haría que su misión fuera más difícil para Scourge. Él había intentado hacérselo comprender durante su breve conversación, pero era difícil deshacer años de enseñanzas en una única noche. Aún así, el Sith parecía estar manteniéndose bastante bien esta mañana. «No puedo acercar más el deslizador», dijo ahora Scourge, llevándoles a aterrizar en la periferia más alejada de Ciudad Cass. Podrían haber instalado cañones de iones para derribar a cualquier vehículo no autorizado. Continuaron a pie, abriéndose camino a través de las calles vacías que se dirigían hacia la ciudadela. No se encontraron ni a una única alma viva durante su viaje. Aparte de la guardia del emperador, nadie se atrevía a violar el toque de queda, y 3 individuos sensibles a la fuerza y un astromecánico equipado con sensores ópticos y de audio de lo mejor no tenían problemas para evitar al puñado de patrullas que todavía vagaban por las calles. Cuando se acercaron más al centro de la ciudad, los signos de la violencia de la noche previa se volvieron más frecuentes y más notables. La mayoría de las ventanas estaban rotas y muchos de los edificios estaban ennegrecidos por el humo o completamente destruidos por el fuego.
La calle estaba marcada por los cráteres y cubierta por las carcasas quemadas de los deslizadores descansando sobre sus costados. Sus amigos, o los equipos de limpieza imperial, se habían llevado a la mayoría de los muertos, pero todavía estaban los extraños cuerpos desplomados en una puerta o medio ocultos bajo una pila de desperdicios en un callejón. Cuando finalmente alcanzaron la ciudadela, no había centinelas en la entrada, en lo alto de las escaleras. «Si nos tropezamos con alguien, dejen que hable yo», susurró Scourge mientras subían los escalones. Estaban solo a unos cuantos metros de la entrada cuando la puerta se abrió y media docena de soldados uniformados de rojo salieron, armados con armas láser y electrobastones. «Están violando el toque de queda imperial», les informó uno de los soldados. «Rindan sus armas y se les escoltará hasta una instalación de prisioneros cercana». «Estúpidos», les espetó Lord Scourge a la guardia, con su voz elevándose con indignación arrogante. «¿Saben quién soy? Solo a aquellos autorizados explícitamente por el emperador se les permite estar en las calles», replicó el soldado, con su voz estremeciéndose solo ligeramente. «Yo no necesito autorización. Mi nombre es Lord Scourge y demando una reunión con el emperador». Por la reacción de los soldados estaba claro que reconocieron el nombre. Sin duda, cada miembro de la guardia del emperador era consciente a estas alturas de que Scourge había sido el catalizador para la purga repentina del emperador del Consejo Oscuro. «Lo escoltaremos hasta él», replicó el líder, bajando su arma. «Pero los otros deben esperar aquí». «No», dijo Scourge. «Vendrán conmigo para hablar con el emperador en persona». El soldado pareció a punto de denegarle la petición, y Revan se preparó mentalmente para dar rienda suelta a su furia, pero en el último minuto el hombre se ablandó, al menos parcialmente. «Síganme», dijo. «Le pediré a la capitán que se reúna con ustedes fuera de la sala del trono. Ella decidirá si permite esto». Revan estaba impresionado por la representación de Scourge, por no mencionar su alivio. En su última visita a Dromund Kaas, Malak y él habían aprendido todo lo que pudieron sobre la Guardia Imperial. Aunque no en armonía con la fuerza en el sentido clásico, los soldados de élite tenían una conexión con el emperador, permitiéndoles extraer fortaleza del lado oscuro. Eran oponentes formidables, incluso para los Jedi. Había temido que tendrían que luchar con docenas de guardias antes de llegar a la sala del trono, dándole al emperador mucho tiempo para preparar su contraataque. Ahora, sin embargo, tenían una oportunidad de coger a su adversario por sorpresa. Fueron guiados por un retorcido laberinto de corredores, un viaje largo y sinuoso que Revan recordaba de su última visita a la ciudadela. Malak y él habían seguido la misma ruta, guiados por una guardia a la que habían sobornado para que les diera acceso, sin ser consciente completamente de que estaban siendo llevados a una trampa. Era posible que esta vez también les hubieran hecho lo mismo, pero Revan no creía que este fuera el caso. La guardia que les había traicionado a Malak y a él se había reunido con ellos numerosas veces antes de llevarles a la ciudadela, sin duda, volviendo para informar al emperador después de cada visita. Esta vez, sin embargo, los sucesos habían ocurrido demasiado rápida y espontáneamente como para que la mano paciente del emperador estuviera tras ellos. Cuando se acercaron a la sala del trono, los pensamientos de Revan volvieron a su última confrontación con el emperador. En todas sus batallas, nunca se había enfrentado a un enemigo con esa clase de poder. El lado oscuro había radiado en él, en oleadas palpables, con su caparazón físico apenas capaz de contener la energía chisporroteante. En su último encuentro, él había arrollado completamente a Revan. Ni siquiera era justo llamarlo una batalla. Revan había crecido desde entonces. Ahora era muchísimo más poderoso. ¿Pero era rival para el emperador? Solo, probablemente no. Con la fortaleza combinada de Mitra, Scourge e incluso T3, sin embargo, creía que podían tener una oportunidad real de victoria. A pesar de esto, todavía sentía un escalofrío en las entrañas cuando volvió a ver las enormes puertas de duracero de la sala del trono. Estaban cerradas, por supuesto, pero sabía demasiado bien qué había más allá. «¿Dónde está tu capitán?», demandó Scourge, y Revan se dio cuenta de que no había nadie allí para encontrarse con ellos. «Ya viene», le aseguró el guardia. «No seguiré esperando», gruñó Scourge, continuando representando su parte.
demando que se abran estas puertas inmediatamente. El soldado dudó y luego le hizo gestos a 2 de sus hombres para que hicieran lo que Scourge había ordenado. Revan se preparó para lo que estaba por venir. Habían discutido esta parte de su plan antes de dejar la cueva. En el instante en el que las puertas se abrieran de un empujón, los 4 entrarían a la carga. Cuando Revan se lanzara contra el emperador, Mitra y Scourge se quedarían atrás y contendrían a los guardias lo suficiente para que T3 cerrara y sellara las puertas. Su sincronización tenía que ser casi perfecta. Revan sabía que no podía aguantar mucho tiempo con el emperador por sí solo. Sintió que Mitra se tensaba a su lado y su propia mano se movió hacia la empuñadura de su sable láser bajo su cinturón con anticipación. «¿Qué está pasando aquí?», dijo una voz femenina desde detrás de él. Los 2 soldados que habían estado a punto de abrir las pesadas puertas de Duracero se quedaron congelados. «Capitán Jarry», dijo el hombre que les había escoltado al interior, lanzándole un saludo preciso. «Lord Scourge demanda otra reunión con el emperador». Revan estaba de espaldas a la capitán, pero no necesitó verle la cara para reconocer el nombre Jarry, la guardia que les había llevado a Malak y a él a la trampa del emperador. «Esto no es aceptable, Lord Scourge», dijo ella, con los tacones de botas resonando mientras se aproximaba. «Si deseas hablar con el emperador, debes hacerlo solo». «No recibo órdenes de ti, capitana», dijo Scourge. «En la ciudadela, sí», respondió ella. «Ustedes, los otros 2 y el droide, márchense de aquí». Revan había estado cuidadosamente con la cara apartada de los que hablaban durante toda la conversación, con los ojos fijos en la enorme puerta. De repente, sintió una mano sobre su hombro cuando uno de los soldados intentó apartarle de la entrada. Él apartó la mano de una palmada y se volvió para estar frente a ellos. Jarry estaba junto a Scourge, a unos cuantos metros de distancia del resto del grupo. Había venido sola para reunirse con ellos, aumentando su escolta a un total de 7. Los ojos de la capitán se abrieron mucho por la sorpresa cuando vio su inequívoca máscara roja y gris. Ella jadeó. «¡Asesinos!», gritó entonces. «¡Mátenlos a todos!». Revan golpeó con el pie, dando una patada lateral en el pecho del guardia que le había cogido por el hombro, enviando al hombre tambaleándose hacia atrás. T3M4, con sus circuitos eléctricos procesando instantáneamente la situación, reaccionó disparando su pistola láser integrada. El rayo golpeó al soldado justo en el pecho. Al mismo tiempo, Mitra se lanzó hacia los 2 guardias que estaban delante de las puertas de la sala del trono, con su sable láser materializándose en su mano. Los soldados ordinarios habrían sido hechos pedazos antes de que pudieran incluso desenfundar sus armas, pero a la Guardia Imperial no se le cortaba tan fácilmente. El primer soldado recibió su carga y esquivó el primer golpe con su electrobastón, con el metal resistente de su arma desviando la espada de energía de la Jedi hacia un lado de manera que dejara una profunda cicatriz en la pared. El segundo soldado saltó a la refriega, forzando a Mitra a retroceder un paso para absorber el ataque coordinado de ellos. Ligeramente más lejos, Scourge y la capitán Jarry también estaban ya enzarzados en un combate muy cercano, con el sable láser de él chocando contra el electrobastón de ella mientras luchaban en los estrechos confines del vestíbulo de entrada. Una alarma empezó a resonar en la sala, disparada por uno de los otros 3 soldados. Antes de que pudieran unirse a la pelea, Revan lanzó sus manos con las palmas hacia arriba en la dirección de las puertas selladas de Duracero, abriéndolas de golpe con el poder de la fuerza. «¡A la sala del trono!», gritó, lanzándose hacia adelante. Uno de los guardias que luchaba con Mitra se separó e intentó interceptar a Revan. El Jedi se preparó y saltó en alto por el aire, doblando mucho las rodillas para dar una voltereta sobre su oponente. El guardia reaccionó ante el movimiento inesperado una fracción de segundo demasiado lento, con su electrobastón cortando el aire por encima de su cabeza y fallando en alcanzar a Revan solo por unos centímetros. Revan aterrizó en el suelo y se giró para enfrentarse al otro hombre. Empujó con la fuerza, con el impacto golpeando al soldado justo en el pecho. En vez de enviarlo volando, solo le hizo tambalearse medio paso hacia atrás. Tan cerca del emperador, que habían jurado proteger, los guardias eran capaces de utilizar su poder para protegerse a ellos mismos. Aún así, el ligero tambaleo le dio a Revan tiempo suficiente para sacar su sable láser y continuar con la ofensiva.
se acercó con un tajo alto y de arriba a abajo, una finta que pretendía atraer las defensas de su oponente hacia arriba, dejando sus piernas expuestas al ataque rápido que le seguiría. El guardia reconoció la estratagema familiar, contrarrestando al desviar el tajo de arriba a abajo y bajando luego rápidamente su hoja para interceptar el corte inevitable hacia sus piernas. Solo que Revan no fue por sus piernas. Anticipando que las defensas de su oponente estarían bajas, él mantuvo su espada en alto, lo que le permitió terminar la batalla con un corte horizontal a la garganta repentinamente expuesta del hombre. T3 le había seguido al interior de la sala del trono, pero Mitra y Scourge todavía estaban trabados en la batalla contra los guardias en la sala de afuera. Habían emprendido una retirada luchando. Habían maniobrado de manera que pudieran retirarse a la sala del trono mientras mantenían a los guardias bajo control. En la parte más alejada del vestíbulo, otra media docena de guardias imperiales doblaron la esquina. Revan se abrió a la fuerza y arrancó la arcada abovedada de piedra del techo sobre ellos de su fijación. Una lluvia de polvo y escombros cayó sobre los refuerzos, enviándoles temporalmente en retirada. Eso no fue suficiente para bloquear el pasaje, pero le consiguió a Scourge y Mitra unos cuantos segundos preciosos para completar su retirada hasta la sala. Ellos cruzaron el umbral, luchando todavía con la capitán Jarry y los 3 guardias imperiales supervivientes que les habían escoltado hacia la sala del trono. Revan se abrió con la fuerza y cerró de golpe las puertas de Duracero, con el sonido retumbando fuerte por la sala del trono. «Sella las puertas», le gritó a T3. Entonces volvió su atención hacia el otro extremo de la sala del trono. El emperador estaba sentado en su trono, mirando los procedimientos con frío desapego. Revan sintió el mismo escalofrío que había experimentado la última vez que había estado en presencia del emperador, siendo este la manifestación física del poder malevolente de su enemigo. «No esperaba que volvieras», dijo el emperador, poniéndose en pie. Revan no se molestó en replicar cuando cargó hacia adelante. Scourge era un espadachín experto. En la academia, incluso los instructores no habían estado muy dispuestos a enfrentarse a él en el anillo de entrenamiento. Cuando el lado oscuro fluía a través de él, su espada era más que un arma, se convertía en una extensión de su voluntad. Las habilidades de la capitán Jarry con su electrobastón eran impresionantes, pero al final, ella no era rival para un Lord Sith. Sabiendo esto, ella había adoptado sabiamente un estilo defensivo para contener los primeros embates del ataque de Scourge, con su atención fija en esquivarle lo suficiente para que uno de sus compañeros se uniera a la refriega antes de cambiar a una forma más agresiva. Ahora Scourge se veía forzado a defenderse en 2 frentes mientras retrocedía al interior de la sala del trono. En su visión periférica, vio que Mitra estaba en una situación similar, retirándose mientras luchaba con un par de enemigos. El hecho de que Revan no hubiera venido a ayudarles le dijo a Scourge que el Jedi había ido a enfrentarse al emperador, conjurando imágenes de la visión de Scourge de él tendido roto y vencido en el suelo a los pies del emperador. El bastón de Jarry se deslizó a través de sus defensas y le alcanzó en el hombro derecho. La armadura de Scourge absorbió la peor parte del golpe, aunque él sintió una dolorosa descarga del electrobastón que hizo que su mano y hombro vibraran. Incluso mientras Scourge se maldecía por permitir que los pensamientos de su visión le distrajeran, cambió con destreza su espada de su derecha temporalmente entumecida a su izquierda. El movimiento era peligroso, le dejó momentáneamente vulnerable mientras hacía el cambio. Afortunadamente, sus oponentes no estaban preparados para la táctica poco ortodoxa y ninguno fue capaz de aprovecharse. Mientras que Mitra y él luchaban con el cuarteto de guardias, T3-M4 estaba ocupado sellando las puertas. El droide estaba pulverizando espuma negra a lo largo del borde donde las puertas dobles se unían. Scourge reconoció la espuma como un poderoso adhesivo de contacto utilizado comúnmente para reparar las naves espaciales. Segundos después de estar expuesto al aire, se endurecería hasta formar una sustancia que solo se podría cortar con una antorcha de plasma. La hoja de Jarry casi le alcanzó de nuevo, sin rozar por poco su mejilla, y Scourge maldijo en voz alta. Si no se mantenía concentrado en la pelea, su visión del emperador matándole ni siquiera tendría una oportunidad de hacerse realidad. «Ve a ayudar a Revan», le gritó Mitra a T3 cuando el astromecánico terminó su tarea.
Scourge presionó su ataque, llamando al lado oscuro para transformar su inseguridad y su miedo en una furia al blanco vivo. Sintió el poder recorriéndole, con la chispa de la furia de su interior encendiéndose en una tormenta de muerte y destrucción. Con la mano izquierda, Scourge lanzó un par de tajos salvajes hacia el compañero de Jarry, utilizando la fuerza bruta para vencer a su oponente físicamente más débil. El guardia desvió los golpes, pero el primero le dejó desequilibrado y el segundo le envió tambaleándose hacia atrás. Mientras el guardia luchaba por recuperarse, Scourge concentró su asalto en la capitán. Jarry sintió el cambio en su oponente demasiado tarde como para volver a cambiar a una forma más defensiva, y el señor Sith aprovechó rápidamente el fallo táctico. Una secuencia de 4 movimientos apabulló a Jarry, haciendo que dejara su flanco derecho desprotegido. Scourge aprovechó la oportunidad, con su espada mordiendo profundamente la cadera de ella. Jarry gritó, dejó caer su hoja y cayó al suelo. El otro guardia saltó en defensa de ella, lanzándose temerariamente entre su capitán caída y Scourge. La única recompensa por su esfuerzo fue una muerte rápida, entregada por un corte diagonal del sable láser a través de su pecho. A los pies de Scourge, Jarry tanteó para reclamar su arma. La agonía de su herida la volvía desesperada y torpe, dándole a Scourge tiempo para saborear su sufrimiento. Cuando sus dedos se envolvieron alrededor de la empuñadura de su electrobastón, él bajó su bota sobre la mano de ella, aplastándole los huesos. Él miró a los ojos de la capitán una última vez, saboreando el terror de ella antes de decapitarla de un único golpe. «Tenemos que ayudar a Revan», gritó Mitra, y Scourge se volvió para ver que también ella acababa de terminar con sus oponentes. «Nos necesita». Recuerda que siempre puedes apoyar este canal haciendo una donación vía PayPal. El link para realizarlo se encuentra en la descripción de este video. O también está el supergracias. Tu apoyo le dará vida a este proyecto.